Muy buenas amigos, con este vídeo os quiero enseñar cómo es la vida en el pueblo de mi mujer, en el que pasamos 2 o 3 meses al año durante las generosas vacaciones que disfruto como profesor. El pueblo se llama Dangyang y está situado en la provincia de Hubei, en pleno corazón de la China central. Aunque Dangyang cuenta con más de 100.000 habitantes, no entra en ninguna de las diferentes categorías de ciudades que diferencia el gobierno chino, quien además del número de residentes tiene muy en cuenta el nivel de desarrollo alcanzado. No obstante, esto podría cambiar pronto con la construcción de una estación de trenes de alta velocidad, por la que se espera que lleguen muchas mejoras económicas, aunque Dangyang ya cuenta con cantidad de signos que apuntan a un prometedor futuro en el que la prosperidad brotará por todas partes. En nuestra calle, sin ir más lejos, disfrutamos de una gran variedad de establecimientos especializados, entre los que encontramos una peluquería-barbería, una bodega de licor de arroz, un taller de costura, una tienda de colchones artesanales, un puesto para arreglar bicicletas y hasta un sex shop. Además, el pueblo cuenta con una de las mayores sucursales del Banco Agrícola de China en toda la provincia, y a su lado luce un imponente centro comercial de esos con escaleras mecánicas y todo. Estos dos edificios dominan el centro urbano, distinguible por una mayor concentración de comercios y por su aspecto algo más moderno, entre los que encontramos a esta humilde zapatera y madre de mi querida señora. Ahora estas calles bullen de actividad, pero tal y como recuerda mi suegra, todavía a finales de los 80 la mayor parte del pueblo estaba esencialmente compuesto por granjas y campos de cultivo, y ella fue una de las primeras personas que se animó a abrir una tienda aprovechando los nuevos aires de las reformas económicas. La gente de su generación ha visto tantas mejoras desde que vivían en pequeñas casas de adobe y apenas comían carne, que les parece que no hay límites para las posibilidades de sus hijos. Pero como todo ese progreso se concentra en las grandes ciudades, entienden que lo mejor es intentar mudarse a ellas. Por eso, aunque Dangyang tiene centros educativos bastante buenos ya desde el nivel de la guardería, la mayoría piensa que es un lugar del que todo joven con un mínimo de capacidades debería huir. Y aunque muchos podrían pensar lo contrario, aquí es más difícil ver a los niños jugando en la calle, porque tienen que estudiar más horas para poder ganarse un hueco en las escuelas de las ciudades, y a veces eso implica ir a clase también los fines de semana. Sin embargo, en China, mudarse a otra ciudad puede resultar un gran reto, porque salvo en el caso de quienes vayan con un buen contrato de una gran empresa privada o estatal, los demás de momento tienen que comprar una vivienda para poder empadronarse y garantizar el acceso de sus hijos a la educación pública. Quizás por eso, aquellos que han llegado a estudiar en grandes urbes y han regresado a su pueblo pueden llegar a sentir que han fallado en la carrera por ofrecer unas condiciones de vida mejores para sí mismos y para sus descendientes, aunque su tierra natal ofrezca un ambiente más sano y perspectivas de crecimiento que más de una ciudad española querría. En nuestro caso, por ejemplo, mi mujer y yo nos llegamos a plantear abrir una academia de idiomas en Dangyang, pues nos parecía que tendríamos bastante éxito al ser yo el único occidental de la zona. Pero cuando comentamos la idea con nuestros familiares y amigos cercanos, a la mayoría les sonó un poco rara, porque lo natural para ellos en nuestra situación sería tratar de trabajar en una ciudad lo más grande y más desarrollada posible. En fin, supongo que ya han quedado atrás los años en que ser un campesino o ser un habitante de la China rural era algo de lo que sentirse orgulloso, aunque a mí me sigue encantando venir aquí para disfrutar del ambiente campestre en el que crecí. Desde luego, también soy consciente de que en Dangyang hay personas que viven en condiciones duras, y no soy tan ingenuo como para pensar que podría adaptarme a su día a día. Pero la China del campo ha dejado de ser aquel lugar en el que todos estaban igual de sujetos al hambre. Aquí ahora la mayoría de familias cuenta con salarios que no provienen de las actividades agropecuarias, y estas se han convertido en una fuente extra de recursos de la que cada vez más jóvenes van a prescindir. Ahora bien, no todo el mundo en Dangyang se ha vuelto loco por aumentar su estatus económico, y sigue habiendo muchas personas que se toman la vida con más tranquilidad, como los jubilados que se reúnen día tras día para echar la partida y jugarse los cuartos,
o las señoras que salen cada noche a bailar en las plazas, algo también muy habitual en megaciudades como Pekín o Shanghái. En cierta medida se podría decir que ellos son los únicos a los que se permite jugar y disfrutar de la vida, aunque también fueron ellos los que pavimentaron el arduo recorrido de China desde una sociedad casi completamente rural hasta una en la que más de la mitad de las personas viven en ciudades. Eso es todo por mi parte. Si este vídeo os ha parecido interesante y queréis más, os animo a que le deis un me gusta y os suscribáis al canal, cosa que me ayuda mucho para poder dedicarle más tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima.